Hola a todas y a todos, es para mí un placer poder participar en estos diálogos regionales. Mi nombre es Alejandro Ferreiro, he sido ministro de Economía, he participado en la Comisión Asesora Presidencial en materia de descentralización el año 2014, he tenido diversos cargos en el ámbito público y me he transformado en un ferviente partidario de avanzar hacia una descentralización efectiva, particularmente potenciando las competencias de los gobiernos regionales. La presentación de hoy apunta a respondernos cómo podemos avanzar de manera correcta, qué necesitamos para hacerlo bien, cuál es el tránsito correcto hacia mayores competencias en el ámbito de los gobiernos regionales. Entonces, el contenido de lo que yo les quiero compartir hoy día básicamente apunta a los siguientes elementos. Reflexionar sobre la incertidumbre que hoy día existe acerca de las competencias de los gobiernos regionales. ¿Cuál es el costo que enfrenta la sociedad regional y el país en general cuando no sabemos qué va a transferirse como competencia a los gobiernos regionales? ¿Cuándo? ¿Cómo? Este conjunto de ambigüedades sobre aspectos esenciales, cuándo, cómo y qué, tiene efectos negativos que vamos a revisar a continuación. Vamos a también profundizar sobre por qué entendemos que el modelo de transferencia de competencia que estaba contemplado en la Ley 21.074, aprobada en febrero del año 2018, parece no dar abasto, parece estar ya superada. Habría quizás fracasado, me temo, antes de comenzar incluso a ser implementada, especialmente porque ocurre en el contexto de una reforma constitucional, o más bien del debate de un nuevo marco constitucional integral que debiera abordar esencialmente las materias sobre las competencias regionales. Por cierto, entonces, el tercer tema fundamental es qué puede hacer la Constitución para despejar estas incertidumbres y para hacerlo bien. Y cuarto, ¿cuáles son los temas concretos, el catálogo de elementos esenciales que una Constitución nueva del año 2022 debiera abordar en estas materias? Comencemos entonces con las incertidumbres que hoy día tenemos. La Ley 21.074 no transfiere competencias ni garantiza que ello ocurra. Es un marco que habilita, que permite, que genera condiciones para que eventualmente un nuevo gobierno transfiera competencias, pero no hay certeza de si se van a transferir, e incluso aquellas que se transfieran pueden eventualmente ser revocadas, lo que revela, creo yo, un problema, una debilidad, una fragilidad, excesiva timidez en un proceso que debiera avanzar de manera más robusta y convincente. Se ofrece un procedimiento solo respecto de los 3 campos de materias que la Constitución define como propios de los gobiernos regionales: el ordenamiento territorial, el fomento productivo, el desarrollo social y cultural. Si se solicita o se plantea transferir competencias fuera de este marco definido hoy día en la Constitución, esa solicitud debiera ser declarada inadmisible de plano. El traspaso en esta forma, ya sea de oficio por parte del gobierno, o en un acuerdo entre el nuevo gobierno y la autoridad regional que lo solicite, va a ser siempre dependiente de la voluntad política del gobierno central. Va a ser eventualmente discrecional, puede llegar a ser incluso arbitrario, es decir, está subordinada la región a una decisión política del centro para determinar qué competencias se transfieren, y esto nos parece a nosotros inadecuado. Incluso algunos reglamentos fundamentales de la ley no se han dictado, lo que revela que el gobierno actual incluso no parece muy convencido de que esto vaya a funcionar o a prosperar. Y me parece obvio, a partir de los eventos políticos del último tiempo, que cuando estamos discutiendo una nueva constitución, cuando en esa constitución se van a discutir elementos fundamentales de los nuevos gobiernos regionales, sus competencias, sus atribuciones, cómo se van a distribuir los roles eventualmente entre el gobernador electo y el delegado presidencial, qué competencias tendrá este último, va a ser muy difícil que un nuevo gobierno, discutiéndose eso en la Convención Constitucional, esté transfiriendo algún grado de competencia a gobiernos regionales en un contexto tan precario, tan incierto, donde lo realmente decisivo se va a estar discutiendo en la nueva Constitución. En consecuencia, tenemos probablemente un sistema de transferencia de competencia de alguna manera fracasado antes de debutar. Y esto coincide
con un fenómeno político interesante, complejo y desafiante. Vamos a tener en abril del próximo año gobernadores electos con un mandato popular potente, con programas planteados a la ciudadanía que han concitado el entusiasmo de la parte de la ciudadanía que vota por ellos, que van a ser ambiciosos, que probablemente van a ir más allá de lo que ese gobernador regional pueda hacer de acuerdo a sus competencias legales a la fecha en que sea electo. Entonces vamos a tener una brecha, una división, un divorcio entre la expectativa, la promesa electoral, la ilusión del electorado regional y las capacidades efectivas que en materia fiscal y en materia de competencias tenga efectivamente ese gobernador electo. Sin claridad en las competencias de los gobiernos regionales y del proceso de traspaso se agudizan ciertos problemas. Es muy difícil discutir rentas regionales, financiamiento, presupuesto de la región si no sabemos concretamente qué va a poder hacer esa región. Entonces, toda la discusión de la ley de rentas regionales tan importante, pendiente aún, de alguna manera queda subordinada mientras no tengamos claridad acerca de cuáles son los bienes públicos, los servicios que en definitiva van a brindar los gobiernos regionales a la ciudadanía de cada región. Pero esta incertidumbre también aumenta el riesgo de conflicto de competencia. ¿Qué hace el gobierno central? ¿Qué hace el gobierno regional? ¿Cómo coordina el gobierno regional a los municipios? Esas ambigüedades van a generar fricciones, eventuales conflictos, no solamente entre el gobierno regional y el gobierno nacional o central, sino eventualmente también en el campo municipal. Y obviamente no es aceptable este divorcio entre la expectativa de un gobierno fuerte y competencias reducidas. Esto va a generar presiones sobre el gobierno central para ir generando más transferencias de competencia. Esto puede derivar en traspasos eventualmente desordenados, arbitrarios, heterogéneos, con poca racionalidad, que se tomen en función del color político del gobernador que lo está solicitando, etcétera, etcétera. No hay un camino despejado, racional, claro, programado, que permita hoy día anticipar cómo se van a transferir esas competencias, y esto es un problema. Esta incertidumbre además genera tierras de nadie o duplicidades. Dos actores van a querer tener competencias sobre un mismo tema, duplicidad, traslape, conflicto, o eventualmente dos actores, el nacional y el regional, van a querer desconocer competencias sobre una determinada materia, entendiendo que le corresponde al otro. Este tipo de cuestiones son malas y tienen que ser resueltas. Esta es una indefinición que además aumenta el riesgo de malas prácticas. La rendición de cuentas, el control de malas prácticas solo ocurre cuando sabemos con claridad qué compete a cada quien y por tanto a cada quien le podemos exigir lo que es propio de sus competencias. Pero esta ambigüedad también hace difícil preparar equipos, diseñar los organismos, fortalecer en mirada a largo plazo los gobiernos regionales, establecer adecuados sistemas de control, establecer una carrera funcionaria atractiva con proyección para los funcionarios públicos que participen de los gobiernos regionales. Necesitamos claridad. La ambigüedad, la incertidumbre genera todos estos problemas y debe ser corregida. Ya decíamos entonces como segundo tema que hay una especie de fracaso del modelo de traspaso de competencia, primero por ser muy tímido, por quedar entregado a la discrecionalidad política del gobierno central, y en segundo lugar, porque eso se traslapa con una discusión constitucional que probablemente va a zanjar esto de manera definitiva y distinta a como está en la ley. No se dictan algunos reglamentos claves por parte del gobierno. Esto revela también una cierta tardanza, una cierta indolencia con el proceso definido el año 2018. Esta inacción y falta de apoyo político a este esquema de traspasos discrecionales genera, como decía, dudas acerca de su viabilidad. Y antes de la definición constitucional es muy poco probable que se avance en transferencias de competencias. ¿Dónde se va a jugar el partido? ¿Dónde vamos a resolver finalmente qué hacen los gobiernos regionales? ¿Cómo se coordinan con los municipales, con el gobierno central? ¿Qué rol juega el delegado presidencial? En la Constitución del año 2020. El modelo de traspaso de competencias legal de la Constitución vigente parece ser superado por el contexto de revisión constitucional de estas materias que esperamos resuelva definitivamente algunas de las ambigüedades que debilitan el esquema actual. Entonces, tenemos una oportunidad constitucional,
tenemos un debate que potencialmente puede despejar el camino y generar certeza donde hoy día hay dudas, claridad donde hoy día hay más bien preguntas. Y esa es, por tanto, la gran oportunidad constitucional en esta materia. ¿Qué queremos de la Constitución? ¿Qué puede la Constitución hacer para ayudar a despejar estas dudas? Varios asuntos, desde luego. Permite definir de manera racional, con alcance general para todo Chile, el perímetro, el contenido, el total de los bienes públicos regionales que van a ser brindados por los gobiernos regionales y las interacciones entre el gobierno regional y el gobierno municipal, por un lado, hacia abajo, y los gobiernos y el gobierno nacional. Podemos resolver mejor, probablemente, el tema de las áreas metropolitanas, el gobierno de las áreas metropolitanas. Podemos establecer un calendario objetivo, gradual pero cierto, de traspaso de competencias, que no queden entregados a la discrecionalidad del gobierno de turno, que puede aceptar o rechazar, de acuerdo al marco legal vigente hoy, la competencia que un gobierno regional le solicitaría. Parece conveniente salir de esta dependencia de la voluntad política del gobierno central y resolver derechamente en la Constitución qué se transferirá, cuándo se transferirá, y ojalá que el cómo quede resuelto derechamente en la Constitución o por mandato de la ley, sin quedar subordinado a la voluntad política de un gobierno central que casi por definición será más bien centralista. Entonces los artículos transitorios de la Constitución pueden establecer el calendario gradual, los plazos máximos. Quizás podemos anticipar en los plazos en algunas regiones que estén mejor preparadas y lo pidan, pero al menos tiene que haber un horizonte claro, máximo, en donde todas las competencias propias de los gobiernos regionales les serán efectivamente traspasadas. Y esta claridad, esta certeza, permitirá una transición gradual, sí, no puede ser de un día para otro, pero cierta, favoreciendo algunos elementos clave del proceso. El diseño idóneo de la nueva institucionalidad. Construiremos gobiernos regionales adecuados para las realidades de las competencias que tendrán que abordar. Y entonces la construcción institucional va a tener sobre la mesa, con certeza, las cosas que ese gobierno va a tener que hacer. Podremos preparar bien los equipos, capacitar, atraer talento, reclutar tantos chilenos que están estudiando afuera, que se han preparado aprovechando los programas de becas Chile, que quieren volver a las regiones eventualmente a trabajar. Pues bien, las regiones podrán saber qué ofrecer, porque tendrán claridad acerca de sus tareas respecto de la ciudadanía regional. Esta precisión en la distribución de responsabilidad en los niveles de gobierno, que hace cada quien con claridad, limitando los roces, las fricciones, las duplicidades, las tierras de nadie, los conflictos de competencia. Y con eso vamos a alinear las expectativas. Todos vamos a saber exactamente entonces qué hará cada gobierno regional y en qué plazo. Pues bien, entonces, esta oportunidad constitucional que se nos abre, que debieran los constituyentes tener presente, y por lo cual también esta fundación ha trabajado tanto para instalar este debate, esta reflexión, y convencer que aquí hay una gran oportunidad, pero no solamente una oportunidad, una responsabilidad de resolver bien este asunto, involucra abordar, al menos me parece a mí, los siguientes puntos. Primero, definición precisa y suficiente de competencias de los gobiernos regionales. Claridad y suficiencia. No basta claridad minimalista. La claridad y la certeza tienen que estar de la mano de la atribución de competencias robustas a los gobiernos regionales para que puedan hacer aquello que corresponde hacer en cada territorio de mejor manera que desde la perspectiva de un gobierno central. Habrá que acotar, me parece a mí, la función del delegado presidencial o equivalente, como quiera que se llame finalmente, a ciertas materias de gobierno interior y de orden público. Hoy día, por ejemplo, en caso de catástrofe o de emergencia, de un terremoto o de algún otro problema mayor provocado por la naturaleza, toda la gestión del instrumental de socorro o ayuda le corresponde al delegado territorial, al delegado presidencial, y el presidente y el gobierno regional parece no tener mayores competencias. ¿Es racional eso? Parece que no. Habrá que reducir, creo yo, algunas competencias del delegado presidencial que son resabios de un centralismo importante para entregárselas al gobierno regional. Del mismo modo, algunas seremías, algunos servicios públicos van a tener que estar derechamente bajo la órbita de control del gobierno regional. Esa distribución de competencias más precisa es importante hacerla ahora, reduciendo el rol de un delegado
presidencial que hoy día, de acuerdo a la ley, retiene todavía demasiadas competencias. Este calendario máximo de traspaso de competencias definidas en la Constitución, eventualmente en artículos transitorios, pero ya en la Constitución, no dependiendo de la voluntad de un presidente, sino resuelto en el marco constitucional, con un pacto social definitivo respecto de qué se transfiere y cuándo se transfiere. Horizontes claros. Esto es lo fundamental hoy día. Un sistema de solución de controversias. Es evidente, la experiencia comparada nos muestra que existe un riesgo, que por muy precisas que sean definidas, delineadas en la ley, las competencias de los gobiernos regionales respecto del nacional y del municipal, habrá áreas grises, áreas de traslape, de fricción fronteriza, que tienen que ser resueltas por un organismo imparcial, un tribunal que en la medida en que esto esté resuelto en la Constitución, en que el dibujo de la distribución de competencias sea materia constitucional, por cierto, le corresponderá a un tribunal constitucional que haga valer la Constitución la definición de quién tiene razón cuando haya conflictos de competencia entre los distintos niveles de gobierno. En consecuencia, nos parece que la identificación de un sistema de solución de controversia, la asignación de una competencia específica al nuevo Tribunal Constitucional en esta materia es fundamental para anticiparse a conflictos que necesariamente van a ocurrir. Parece también avanzar hacia la identificación de los elementos básicos de la descentralización fiscal. ¿Qué autonomía fiscal tendrá cada gobierno regional? ¿Qué impuestos podrán aplicar o definir? ¿Qué endeudamiento y bajo qué límites? Y en el caso de avanzar hacia la descentralización fiscal con mayor autonomía, ¿cómo preservar la responsabilidad fiscal a nivel nacional, evitando abusos o irresponsabilidades o exceso de gasto, exceso de endeudamiento? Estos son elementos clave. Es muy difícil pensar en una descentralización efectiva si no tenemos gobiernos regionales con capacidad de generar un pacto con su ciudadanía diciendo, mire, yo le cobro ciertos impuestos, yo me endeudo a cambio de ofrecerle ciertos bienes. Ese acuerdo entre la ciudadanía en que se identifican servicios públicos, pero también formas de financiamiento, es natural, es conveniente y necesaria para una descentralización efectiva. Pero tenemos que tener cuidado. No podemos permitir que cada gobierno regional se endeude o aplique impuestos sin cierta armonía con el resto del país. Estos engranajes en que por un lado se establece mayor autonomía y por otro lado ciertas restricciones para evitar daño a la macroeconomía y a la responsabilidad fiscal nacional, son cuestiones que pueden incorporarse también en la Constitución. Los permisos y los límites de la autonomía fiscal deberán ser materia de la Constitución, al menos en sus rasgos básicos. Y como al principio, y probablemente de manera permanente, una parte fundamental de las transferencias de recursos van a ir del gobierno central al gobierno regional, es importante evitar la arbitrariedad, evitar la discrecionalidad arbitraria de un gobierno central, de un color político eventualmente, cuando transfiera recursos a una región que eventualmente está siendo gobernada por alguien de un color político distinto. Este era un problema que no existía cuando había plena identidad de coalición política entre el presidente de la República y cada gobernador. Cuando hay elección de gobernadores, se enfrenta evidentemente el escenario donde el gobierno regional sea de un color político distinto del gobierno central. Y entonces el riesgo de distribución arbitraria de recursos del gobierno central al gobierno regional tiene otra dimensión. Hay que hacerse cargo y precaverlo y establecer en la Constitución una prohibición de la distribución arbitraria de recursos, estableciendo los elementos fundamentales y objetivos que rijan, que gobiernen la transferencia de recursos del gobierno central, desde el presupuesto nacional a cada una de las regiones. Si logramos resolver estas, al menos, materias fundamentales en materia de gobierno regional en la nueva Constitución, muy probablemente habremos conseguido en la Constitución del 2020 finalmente los horizontes claros, las certidumbres necesarias para una transición hacia gobiernos regionales eficaces, exitosos, a la altura de la expectativa de quienes participen políticamente en cada región eligiendo a sus gobernadores. Muchas gracias.